Hoy, de primera mano. Se reanudaron las clases y con ellas el desafío de lograr el éxito académico, en especial de al menos 1.500.000 niños que conforman el sector más vulnerable en términos económicos. Desde hace algunos años, el gobierno implementa tanto la merienda como el almuerzo escolar en escuelas de gestión oficial. Sin embargo, en algunas instituciones reciben leches en mal estado y en otras no llega la ración completa. ¿Cómo necesita alimentarse un niño para lograr un buen rendimiento? Entérese ahora de primera mano. Muy bien, y en concordancia con el inicio de clases, nosotros también en DPM estamos siendo bastante didácticos. Ayer hablábamos de cómo acompañar las tareas, hoy queremos ilustrarle a la gente acerca de cómo establecer un menú, porque no solamente esto es restrictivo para la gente que depende de lo que pueda ofrecer el gobierno, también pensar un poquitito en esa gente que en su casa compra los alimentos, pero pueden estar equivocándose en algunos parámetros. Ya está con nosotros la licenciada Milena Fernández. Ella es nutricionista y responsable de la Dirección de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Educación. Buenas tardes, ¿cómo está? Así es, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, licenciada, queremos profundizar un poco en este aspecto porque sabemos que los niños, los chicos pasan mucho tiempo en la escuela, es un momento fundamental de atención, de también ingesta de alimentos, y a veces estamos un poco equivocados. Parece que comemos lo primero que nos llene la panza, pero eso, me imagino, tiene también sus efectos dentro de la salud y el aprendizaje de un niño. Así es, para dimensionar un poco la importancia de la alimentación escolar, quiero definir un poco lo que, según las normativas vigentes, define lo que es la alimentación escolar. Que la alimentación escolar es aquella que es una alimentación variada, balanceada, óptima, adecuada a los requerimientos nutricionales para cada grupo etario y proveída dentro del régimen escolar. También mencionar un poco los nuevos enfoques de la alimentación escolar, que no solamente es proveer el alimento, sino que también promocionar las actividades pedagógicas para que esta provisión de alimentos sea una actividad de enseñanza-aprendizaje. También el nuevo enfoque que incorpora los alimentos de acuerdo a las características socioculturales y a los territorios de cada departamento. También el nuevo enfoque de la alimentación escolar es incluir la participación de toda la comunidad educativa, que toda la comunidad educativa esté enterada, esté informada de lo que recibe el niño, y qué mejor contralor que aquel padre, madre del niño de la escuela que está recibiendo una alimentación escolar. ¿Cómo debe ser el desayuno de un niño en etapa escolar? En la primera etapa, ¿cómo se llama del primero al tercer grado, el primer ciclo? Primer ciclo comprende, exactamente. La alimentación escolar tiene varias modalidades. En la modalidad de desayuno, merienda escolar, también incorpora el almuerzo escolar, y también la normativa habilita hablar de lo que sería una cena también, ¿verdad? Que hoy día todavía no lo tenemos, pero más adelante podríamos ir incorporando. En cuanto al desayuno, debe estar compuesto por un alimento líquido, que en este caso es la leche, y un alimento sólido. Tenemos una variedad de opciones que podemos elegir dentro de lo que podría ser el alimento sólido, que podría ser pan lacteado, una variedad de galletitas, dentro de las opciones que cada gobernación está libre de elegir. Licenciada, a veces vemos chicos con mal rendimiento escolar y decimos, es un haragán o es un niño que no tiene todas las capacidades, pero aparentemente o de fondo puede haber otra clase de problemas, como por ejemplo que el niño se va a la escuela sin desayunar. Como nadie le insiste, nadie le motiva a que coma, o quizás no hay dinero en la casa, puede pasar también, hay muchas familias que sufren esta situación, el niño no desayuna y se va ya con una predisposición muy diferente a recibir aprendizaje. Hay evidencias científicas que avalan que el desayuno es una de las principales comidas y que el niño debe de recibir, y que el desayuno ayuda al rendimiento escolar. No es la única actividad que ayuda al rendimiento escolar, sino que es una de ellas que apoya al rendimiento escolar de estas escuelas que reciben este tipo de beneficio. En algunas escuelas en el interior del país, sobre todo, estos alimentos
son el único tipo de alimentación que estos niños reciben. Y es muy importante que los niños reciban la merienda escolar, por sobre todo, como lo llamamos normalmente, como desayuno en el turno mañana. Es muy importante que el niño se le provea ese tipo de alimento en el desayuno, para que sea su primer alimento y pueda ayudarlo a que pueda estar más despierto a la hora de clase. Eso justamente quería consultarle, en términos, por ejemplo, de carga calórica. Pensemos en el cuerpo de un niño o de un estudiante y de todos nosotros como una máquina que tiene que funcionar. Cuando estoy bien alimentado, ¿qué partes de mi cuerpo funcionan mejor en términos de aprehensión de conocimientos, por ejemplo? Así mismo es. Como te mencionaba, el desayuno es la principal comida, y sobre todo en los niños en edad escolar, que están en una edad de crecimiento, desarrollo, y es muy importante ese alimento, y que ayuda al rendimiento de ellos. Ahora, en cuanto a la merienda propiamente dicha, esa merienda que se da más o menos a las 9:40, generalmente ya se junta un poco de hambre en la pancita. Vemos muy malos hábitos alimenticios, licenciada. Vemos que los niños comen empanada, sándwiches de jamón y queso, ni siquiera incluyendo verduras, la famosa gaseosa. Falta, parece, un cambio de chip, un cambio de educación nutricional, porque se crean también muchos hábitos cuando uno es chico y posteriormente esta conducta a lo mejor la arrastramos a la adolescencia, a la adultez, y ya se generan problemas más fuertes de salud. Así es. En el año 2014 tuvimos un bastante avance en el proceso normativo a lo que refiere a la alimentación escolar, justamente incorporando el nuevo enfoque de educación alimentaria y nutricional. Como les había dicho, no solamente proveerle el alimento al niño, sino que introducir en las escuelas la importancia de la educación alimentaria y nutricional a estos niños, para que ellos también comprendan qué están consumiendo, el beneficio de lo que están consumiendo, que es para ellos, ¿verdad? Que el beneficio es para los niños y niñas. Ahora, en términos generales, ya nos fuimos al desarrollo puntual de lo que representa la nutrición y todos coincidimos que es fundamental. El Ministerio de Educación, en su área de competencia, ¿cómo está satisfaciendo en alguna medida esta necesidad de los chicos que conforman o que integran las instituciones educativas de gestión oficial? ¿Cómo vamos en términos de distribución, por ejemplo? El Ministerio de Educación y Cultura provee la merienda escolar a 170 instituciones del área capital, que es su responsabilidad por normativa. Alrededor de 43.000 alumnos están beneficiados con la merienda escolar. Además, provee el almuerzo escolar a 120 instituciones del área capital, alrededor de 30.000 niños aproximadamente. ¿Y de un universo de cuánto? El 100% de las escuelas oficiales. El 100% de las escuelas oficiales. ¿El resto es responsabilidad de las gobernaciones? El resto del país es responsabilidad de las gobernaciones y de los municipios. Licenciada, cuando hablamos de la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación en la alimentación saludable de los niños en las escuelas, tenemos que hablar de este programa de Cantina Saludable también, que tuvo mucho éxito en su momento, pero no sé si eso siguió, cómo siguió, si fue nada más un impulso para que las cantinas de los colegios puedan ofrecer también cosas que sean de provecho para los chicos, y no solamente la famosa comida chatarra. Uno de los pilares de la alimentación escolar justamente es la cantina escolar saludable. Llegar a que todas las instituciones educativas sean unas escuelas saludables y que cuenten con cantinas saludables que ofrezcan productos saludables a los niños. Ese es un trabajo que seguimos adelante. Seguimos trabajando con el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, haciendo capacitaciones, haciendo la fiscalización de las cantinas. El año pasado llegamos a reconocer 71 instituciones educativas que contaban con cantinas escolares saludables, ¿verdad? ¿Cómo sería esa cantina saludable? ¿Podríamos describirla brevemente? Una cantina escolar saludable debe ser aquella cantina que cumple con los requerimientos básicos de salubridad y además que provee alimentos saludables, no alimentos chatarras, no golosinas, no gaseosas. O sea, no es que no ofrece gaseosas o directamente no ofrece esa clase de alimentos, no, o tiene una alternativa sana. Se ofrece una alternativa sana de jugos de frutas, agua,
Esa es la opción de... Frutas también, propiamente Frutas, dichas. exactamente. Pero no tiene que tener bebidas gaseosas ni demás. No. Muy bien. Ahí hay Nosotros- también una ¿Y fuerte clasifican? puja de intereses, por No, supuesto. no queremos promocionar que las instituciones educativas consuman ese tipo de alimentos. Lo queremos dejar para eventos ocasionales o Sociales. especiales sociales. A mí me gustaría que usted pueda dar una indicación al padre que está del otro lado mirando el programa. ¿Qué, por ejemplo, debería desayunar su hijo? Independientemente de lo que hace el Ministerio de Educación. Digo, del sector que se ocupa de la alimentación de su chico y que no depende de la provisión del Estado. ¿Qué debería tener un desayuno ideal? El desayuno ideal de toda persona, que es el primer alimento del día que recibe cuando uno está 7, 8 horas en reposo, debe contener de una porción de leche, puede ser una porción de yogur, una porción de carbohidratos, que puede ser 2 rodajas de pan con una cucharada de mermelada, un jugo de frutas o una fruta entera. ¿Y la merienda? La merienda más saludable, que no contenga alimentos fritos, no gaseosas, sí jugos de frutas, el consumo de agua por sobre todo con este calor intenso que tenemos en nuestro país. Esos son los alimentos recomendados. Mira, qué interesante. Hay que ver, después quiero que a la vuelta de la pausa me responda los resultados que ustedes ya pudieron recoger desde que están implementando este sistema de proveer alimentos a instituciones educativas, si es que se compadece realmente con un mayor rendimiento académico. De eso hablamos al volver de la pausa.